Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y espero hayan entendido la clase pasada para poder continuar con nuestro siguiente tema, que es la computadora. En esta ocasión vamos a hablar sobre el hardware. Ya les había comentado que la computadora se dividía en dos partes principales, hardware y software. Recordando lo que es hardware. Hardware es la parte física de una computadora, todo lo que puedas ver, todo lo que puedas palpar. Entonces comencemos. Bien, las partes fundamentales de nuestra computadora son el CPU. ¿Qué es el CPU? El CPU es donde se encuentra almacenado todos los dispositivos que requiere una computadora para poder trabajar correctamente. Dentro de este CPU es la caja que viene, que ustedes ven, es una caja grande que viene acompañada del monitor y los demás dispositivos. ¿Ok? El CPU, dentro del CPU están todos los dispositivos que integran una computadora, de las cuales las más importantes son la fuente de poder, la tarjeta madre, el disco duro y el panel trasero. A grandes rasgos, la fuente de poder es la que administra toda la energía que requiere la computadora para el funcionamiento adecuado y para evitar descargas, todo lo que se refiere a la energía eléctrica. Es la que podemos ver en la parte superior, la imagen que podemos ver, que es como una caja con unos ventiladores. Ya posteriormente, cuando veamos mantenimiento de computadoras, pues lo vamos a ver más a detalle. Pero ahorita es importante que sepan nada más sus nombres, que es la fuente de poder, el siguiente dispositivo y que es fundamental dentro de un CPU es la tarjeta madre, que es la siguiente imagen que vemos como una placa con muchos dispositivos que dirán, ¿y de dónde salen todos estos dispositivos, no? Bien, dentro de esta tarjeta de madre encontramos el microprocesador, que es la parte fundamental de una computadora, ya que en ese dispositivo se almacena, se configura y se procesa toda la información que una computadora requiere para su buen funcionamiento. De igual forma, ahorita lo importante es que ustedes conozcan qué es la placa madre. Y de hecho ya la conocen. Es la placa que les mostré en clases anteriores para explicarles todo lo de la historia de la computación. Entonces, básicamente esa es una placa madre y es la parte fundamental dentro de un CPU, porque sin ella no podemos realizar nada. De hecho, en, la, en nuestra tarjeta madre encontramos las memorias RAM, el microprocesador, se ubica el panel trasero y todos los dispositivos en los que se conectan. Eso es a grandes rasgos la tarjeta madre. El disco duro es donde se almacena toda la información que requieren nuestras computadoras. Es donde se almacenan los programas, archivos, fuentes, imágenes, el sistema operativo. De hecho, si se fijan, es como si fuera un lector de DVD. Es la tercera imagen. Es como si fuera un lector de DVD. Está constituido por discos magnéticos en la cual se almacena ahí toda la información. Y ese lector que está acompañando al disco magnético es como la máquina va procesando toda la información. De igual forma, cuando vemos mantenimiento de computadoras es cuando lo vamos a ver más a detalle. Y otra parte fundamental del CPU es el panel trasero, que ese más en diapositivas posteriores las vamos a identificar con más detalle. Pero a grandes rasgos es el CPU, es donde se almacenan todos los dispositivos que la computadora requiere para un funcionamiento adecuado. El siguiente dispositivo es el monitor. El monitor es el dispositivo que muestra textos e imágenes. Muestra todo lo que se realiza en la computadora. Es un dispositivo de salida, ya que la computadora procesa la información y transforma esa información para que tú veas a través del monitor lo que se genera o lo que tú estás realizando. Por ejemplo, en la imagen vemos un monitor Acer como los que tenemos en el salón de clases. Entonces, para que esa imagen se vea, necesita que el microprocesador
almacene toda esa información, la procese y la traduzca para que tú puedas ver la palabra hacer. Pero como habíamos visto en la clase pasada, pues toda esa información se traduce en números. Entonces, el monitor muestra todo lo que la computadora realiza en un lenguaje comprensible para el ser humano. Y es un dispositivo de salida. O sea, es decir que manda la información para que tú la puedas ver a través de su pantalla. El ratón. El ratón es un dispositivo de entrada de datos y de control dependiendo del software que se está utilizando. Se pueden clasificar el mouse de la siguiente forma: mecánico, óptico e inalámbrico. Como ven en pantalla, ese es un ratón o un mouse de computadora. Hay distintos tipos. El que están viendo en pantalla es el mecánico, ya que tiene cable y por debajo puede contener como una tipo pelotita que hace que gire y va direccionando el puntero. El óptico ya no es el mismo ratón, pero ya no contiene esa pelotita. El óptico ya tiene un láser, que son como sensores en donde con solamente moverlo se va a direccionar hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo. Y el inalámbrico ya no contiene cables, puede ser conectado vía Bluetooth. Entonces ya no necesita, en el ratón inalámbrico ya no necesita los cables, ya está de manera conectado a través de señales de Bluetooth para que tú puedas manipularlo a la dirección que tú requieras. La realidad es que cualquiera de los tres cualquiera de los tres los puedes ocupar. Actualmente pues se ocupa más el óptico y el inalámbrico. Ok, chicos, espero que estén comprendiendo bien. Bien, vamos a hablar sobre la estructura de nuestro ratón de computadora. Tenemos un botón izquierdo, o también llamado botón primario, que es el que realiza las funciones de selección y arrastre. Además de que al darle doble clic, pues abre un programa, selecciona lo que tú quieras. Todas esas funciones de selección, abre y arrastra. Ya posteriormente, ya cuando ustedes prendan una computadora, pues vamos a estar viendo esa función. Y el botón secundario o botón derecho se utiliza para desplegar un menú de opciones para poder elegir una de ellas. Ese botón secundario, con un clic que hagas, te va a desprender un menú de opciones secundarias en las que tú puedes ejecutar. Y finalmente el scroll. El scroll es la ruedita que está en medio del botón primario y el botón secundario. Ese scroll sirve para el zoom. Girándolo hacia arriba va a aumentar el zoom y va a hacer que va a aumentar el zoom. Es decir, si tú las letras las ves muy pequeñas, con el scroll girándolo hacia arriba, va acercarla y por ende vas a ver las letras más cercas, y si lo giras hacia abajo se va a ir alejando. También depende mucho, esta opción, el mouse también puede ser adaptado para los zurdos y los diestros. Entonces, en el caso de los zurdos, pues se invierten los botones, la función del scroll es la misma. Vamos a hablar ahora de otro dispositivo que es muy importante: el teclado. El teclado es utilizado para introducir información o comandos y simula un teclado de una máquina de escribir. Como podemos ver en la imagen, es muy similar al teclado de una máquina de escribir, pero ya tiene mucho más teclas que ya vamos a ir viendo conforme vaya avanzando la clase. Entonces, el teclado es parte fundamental de, además de lo demás, también este es un dispositivo muy importante, es un dispositivo de entrada. Pero ¿por qué es muy importante? Por lo general yo les sugiero que utilicen más el teclado. ¿Por qué? Porque ya vienen comandos y te hace más eficaz el utilizar una computadora con el teclado que con el mouse. Entonces el teclado es por medio de comandos, tú puedes hacer cualquier función que tú quieras. Obviamente con el comando adecuado. Los comandos son las combinaciones de diferentes teclas. Entonces,
El teclado pues introduces información o comandos.